Las matemáticas dicen que el resultado de 1 más 1 es 2, sin más opciones. Pero las ciencias sociales dicen que el resultado de uno más otro es un mundo de posibilidades presentes y futuras. Eso es Laboratorio de Fe, nuevas posibilidades de ver la vida en Dios. Nuevamente me alegra estar contigo y gracias por ser parte de esta conversación aquí en Laboratorio de Fe. Una conversación, un diálogo que nos desafía a replantear lo que pensamos, cómo actuamos incluso a base de nuestros pensamientos, de nuestras concepciones, de los valores, de los principios que los hemos conceptualizado de una o de otra manera. Y a propósito, hoy traigo otra inquietud. En un episodio, entre tantas conversaciones de Jesús con sus discípulos, hay una donde Pedro le pregunta de manera muy específica, muy puntual, ¿cuántas veces tiene que perdonar a las personas que permanentemente hacen daño, nos hacen daño, o la misma medida puede servir para cuando nosotros también hacemos daño y pedimos perdón? Y el texto bíblico, de manera muy puntual, dice de esta manera: Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? ¿Debo perdonarlo aun si peca contra mí hasta 7 veces? Jesús le dijo: no solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 77 veces. Eso es todo un desafío. En otros textos se dice hasta 70 veces 7. Y cuando nosotros pensamos en esta propuesta de Jesús, probablemente se sale de nuestra lógica humana, de nuestra cosmovisión humana, y se salió del contexto de la cosmovisión humana de la época, del contexto de la cultura judía en los tiempos de Jesús, donde los rabinos enseñaban a perdonar más o menos hasta unas 3 veces. Es decir, si alguien me hace una, le perdono; si me hace 2, ya cuestiono mucho si voy a perdonar una segunda vez, pero si me hace una tercera vez, probablemente será lo último que yo decida cómo perdonar. Así que cuando el apóstol Pedro se acerca donde Jesús con este contexto de que ¿qué tal, maestro, si perdono 7 veces? Estaba como elevando en su perspectiva la vara. O sea, Jesús, mira, normalmente la gente perdona, los rabinos dicen que se perdona hasta unas 3 veces. Yo estoy considerando probablemente unas 7 veces. Y Jesús eleva todavía la vara mucho más. Ahora, la propuesta de Jesús de perdonar 70 veces 7 significa que uno tiene licencia abierta para ofender al hermano, ofendernos entre nosotros y exigir perdón. ¿De qué se trata el perdonar 70 veces 7? Vamos a conversar sobre esta inquietud con un amigo que ya ha estado aquí en una ocasión anterior en Laboratorio de Fe y me complace nuevamente tenerlo aquí. Se trata de Pablo Morales, teólogo. Así que vamos a sacarle jugo a Pablo y a los próximos minutos aquí en Laboratorio de Fe. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Qué gusto nuevamente tenerte aquí en esta conversación. Gracias por la invitación y un gusto poder compartir contigo y con todos los que nos están viendo este momento para conocer un poco más de esta ética de Cristo. ¡Wow! Hay algunos dichos que se han convertido, por ejemplo, en tipo dichos populares. Yo no perdono porque no te mereces mi perdón. Y si es que perdono, también se está enseñando, hazlo por la propia paz. Cuando nosotros a veces perdonamos enfocados en nosotros, para empezar, no estaríamos considerando que nuestra perspectiva al momento de perdonar, que nuestra motivación al momento de perdonar sería un poco egoísta. ¿Qué está enseñando Jesús respecto al perdón? Aparentemente, y en la práctica podemos ver, va más allá del egoísmo, pero a lo mejor nosotros podríamos incluso estar trabajando y moviéndonos alrededor del perdón, probablemente hasta con las motivaciones que también tendríamos que reajustarlas. Sí, de hecho es interesante el tema del perdón, desde dónde lo planteamos. Ajá. Porque por darte un caso, hoy en día es muy común, incluso yo lo he predicado un par de veces, la visión del perdón como algo que sirve para la propia restauración de la persona. Es decir, perdono no por la otra persona, perdono porque a mí me hace bien. Yo no perdono porque el otro vaya a arrepentirse o no, perdono para yo no llevar con una carga. Ajá. Esa perspectiva, si bien puede ser un poco útil,
de todas maneras tiene un sesgo, una carga que es muy propia de nuestros tiempos. Ajá. La carga de que lo que me preocupa es mi persona, es mi interior, es cómo yo me siento. Pero si yo voy un poquito más allá, incluso pensadores del siglo XX planteaban que el perdón tenía que ver no solamente conmigo, sino con el prójimo, con mi responsabilidad con el otro. Es decir, yo no estoy solo en el mundo, no estoy aislado del planeta, yo necesito de los demás. Y en la medida en que no sepa perdonar, poco a poco me voy aislando. Entonces, para que pueda haber una relación, para que pueda haber una comunidad, necesitamos aprender a perdonar y a comprender los fallos de los demás. Ahora, entonces, empezando no tanto a ver cuántas veces y hacer cuentas tengo que perdonar, quiero empezar por justo lo que estamos abordando. ¿Cuál debe ser mi motivación correcta al perdonar? Empezamos a diagnosticar que a veces uno puede perdonar por el bien personal. Y no está mal, desde la psicología eso funciona. Pero eso está 100% alineado con lo que Dios espera de nosotros en el momento de otorgar perdón. No necesariamente. Es un buen primer paso, pero yo tengo que ir más allá. La preocupación que Jesucristo nos planteó en el texto bíblico es ama a tu prójimo como a ti mismo. Parte Jesucristo de la necesidad de que yo esté siempre pendiente por mi hermano. Y esa es una necesidad que se ve a lo largo de todo el texto bíblico. Si nosotros vamos al inicio mismo al Génesis, una de las primeras preocupaciones éticas que encontramos en el Génesis es cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano. ¿Dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín es la respuesta de toda la raza humana. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y era justamente esa la propuesta ética de Dios y de Jesucristo, que sí somos guardas de nuestro hermano, que sí debemos estar con la responsabilidad por nuestro prójimo. Entonces, desde la perspectiva bíblica, nosotros debemos perdonar no solo porque nos hace bien, sino porque es parte de poder fortalecer una comunidad. Así que el asunto no termina solo en haber perdonado, sino perdonar con una motivación correcta y dentro de un procedimiento y proceso que ayude a construir no solamente mi propia vida, a generar una liberación en mi propio ser, en mi propio fuero, sino también en la otra persona. Eso implica una responsabilidad doble. ¿Por qué yo tengo que, además de trabajar en mi propia vida, también pensar en ayudar a liberar a la otra persona? Si al final la otra persona es la que me está ofendiendo. Básicamente, y aquí yo quiero ir al texto como tal, o más bien dicho, partir del texto. El texto bíblico de las 70 veces 7 fue tomado por Agustín de Hipona, un gran teólogo conocido como los más importantes de la historia. Fue tomado como base para lo que él llamó la ciudad de Dios. Él planteaba que esta ciudad de Dios, que era la ciudad que Dios había soñado para la raza humana, esta ciudad se basaba en esas 70 veces 7. Es decir, en la capacidad de que nosotros estemos en la capacidad de poder perdonar a nuestros hermanos, poder sanar las heridas unos de los otros. En la base de esta ciudad de Dios, o para ponerlo ya en términos bíblicos, de este reino de Dios, está en que nosotros sabemos amarnos los unos a los otros. Lo contrario a la premisa de Jesús de las 70 veces 7 es las 70 veces 7 la venganza, que es lo que hace Lamec en el Antiguo Testamento, en Génesis, cuando él está haciendo una especie de poema y él dice, si Caín será vengado 7 veces, pues Lamec será vengado 70 veces 7. Y cuando dice eso, Agustín de Hipona plantea que esa es la base de la ciudad de los seres humanos, la ciudad de este mundo, que es una ciudad de guerras, de violencia, de desquite. Si tú me haces una, pues yo te hago 2. Si tú me atacas, pues yo te ataco 7 veces. Y es una carrera por la destrucción del prójimo. Entonces, ¿por qué razón nosotros deberíamos estar preocupados por el prójimo? Porque si no lo hacemos, vamos poco a poco multiplicando el pecado, la maldad, y vamos haciendo que nuestro planeta se vuelva un caos y una guerra eterna. Ahora, el famoso principio de el ojo por ojo y diente por diente era prácticamente la forma en la que se trataban los asuntos, los problemas, las diferencias en esa época. Es por eso que para los judíos, por ejemplo, pensar en perdonar 70 veces 7 era una locura, porque si alguien me ofendía, pues yo le pagaba con la misma moneda. En cierto sentido, esa era la ética. Y Jesús
cambia esa dinámica. ¿Lo hace porque es Jesús o porque las personas no estaban interpretando correctamente, no se estaban conectando correctamente con la enseñanza ya que tenían los judíos partiendo desde el Antiguo Testamento? ¿Cuál era la intención de Dios incluso con permitir en cierto sentido y legislar aún sobre la base de la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente? Lo que Jesús hace es superar aquella norma que se había establecido. De hecho, la norma de la ley del talión tenía la perspectiva de poder ser un límite a la venganza, porque como seres humanos, si nos dejan la posibilidad de desquitarnos, no vamos a encontrar límite a nuestra venganza. Entonces, por esa razón se le pone un límite. Y en el caso de Caín, cuando él reclama a Dios y le dice, Señor, pero si es que alguien me ve, me va a matar. O sea, alguien va a buscar desquitarse de todo lo que yo he hecho. Me va a recontramatar porque yo maté y necesito morir 2 veces por poco. Y entonces Dios es el que toma a su cuidado. Y la ley del talión, en cierto modo, era una especie de ley de cuidado para que el que había cometido un error, una falta, no fuese eliminado a consecuencia de la venganza. Pero cuando ya llegamos a Jesús, Jesús supera esa ley. No es solamente para Jesús, no es solamente limitar el mal, sino contraatacar contra el mal. Y al mal solamente se le puede vencer con el bien. Ahora, es interesante lo que planteas, Pablo, porque cuando nosotros pensamos en la ley, generalmente pensamos en un conjunto de leyes, reglamentos que están allí para juzgar y sentenciar a las personas. Pero tú planteas que la ley está establecida y definida como una medida de protección al ser humano y a las relaciones del ser humano entre sí. Claro que sí, eso es algo que lastimosamente a veces perdemos de vista en el Antiguo Testamento. Para los judíos, la ley no era una especie de carga, una especie de aflicción que había sido puesta por Dios, sino que era una gracia, una manifestación de la gracia de Dios. Lo que más adelante, incluso en Pentecostés, van a celebrar los judíos. Ojo, los cristianos celebramos otra cosa, ¿no? Pero los judíos en Pentecostés celebraban la entrega de la ley. Y si para ti la ley es una tortura, si para ti es un quebranto, si para ti es un dolor de cabeza, entonces ¿para qué lo vas a celebrar? Pero los judíos lo veían como una muestra de la gracia de Dios. Y justamente la ley del talión tenía esa medida de freno para que una familia no tenga que pasar toda la eternidad huyendo de otra familia porque alguno de su familia cometió un error o lo hizo de manera desmesurada y mató a alguien y el otro va a seguirlo hasta matarlo. Y luego viceversa. ¿Y qué sociedad aguanta con eso? Bien, ahora uniendo y tratando de darle forma al perdón como tal y que tenga sentido lógico y trascendente a la vez. Cuando uno está pensando en perdonar y según la enseñanza de Jesús, el 70 veces 7 es una muestra de gracia, es una muestra de la bondad de Dios que se debería reflejar a través de uno, de misericordia. Si bien, por un lado, es correcta, esta cara de la moneda, por otro, ¿cómo establecer un equilibrio para que no se cree una percepción a la vez, una sospecha de que yo tengo una licencia con puntaje ilimitado para ofender cuantas veces sea a las personas y las personas tienen el deber de perdonarme, o a la vez es también uno poder ser muy permisivo que le puedan agredir a uno y con la responsabilidad desde la perspectiva de la fe que uno tiene que perdonar ilimitadamente a las ofensas de las personas. ¿Es así? ¿Cómo entender esto? Por un lado, es importante que la persona que va a perdonar sea consciente de que debe mantener o establecer ciertos límites. Por dar un ejemplo, una persona le presté dinero, no me lo devuelve. Yo no voy a pasarme toda la vida cobrándolo. Si ya veo que no me va a devolver, pues le perdono esa deuda. Pero no es que si vuelve a pedirme otra vez prestado, le voy a volver a prestar. Ya hemos delimitado y hemos visto que en esa área no se puede dar. Si esta persona está planteándome que quiere cambiar, que quiere corregir, hay una muestra de esa corrección, empieza a pagar lo que me debías. Entonces, de igual manera en otras áreas, si una persona ve que alguien le ha agredido, le ha ofendido, el perdón tiene que ver con la capacidad mía de decirle está bien, borrón y cuenta nueva, pero
voy a establecer ciertos límites. Hay ciertas cosas que yo ya no te puedo permitir porque tú estás lastimosamente poniendo una barrera en esta relación. De esa manera podemos empezar a trabajar el perdón. Entonces, una vez más, gracia no significa libertad absoluta o libertinaje para que las otras personas o uno mismo haga lo que quiere, sino gracia implica también límites. Así es. Ok. ¿Cuáles son los parámetros, los principios que a la vez me permiten establecer estos límites? Porque también necesito principios que sean absolutos, que me permitan establecer los límites y no sea una interpretación a discreción personal los límites. Mira, nosotros tendríamos que empezar a revisar en el texto bíblico como para poder encontrar esos límites bíblicos. Sin embargo, por dar algunos casos, en el texto de los profetas, nosotros encontramos algunos parámetros sobre cómo nuestro perdón se puede dar. Por ejemplo, uno de los profetas que habla sobre este tema del perdón, me habla sobre la posibilidad de la otra persona de mostrar visos de estar cambiando. Esa es la premisa. Transformación del penitente. Exactamente. O sea, que la persona realmente está buscando un cambio. Vemos nosotros que, por ejemplo, el profeta Oseas, cuando habla sobre el perdón de Dios, vemos que los judíos en ese momento se plantean, bueno, volvámonos a Dios, el Señor nos va a perdonar, así como la lluvia cae sobre el desierto, el Señor derramará su misericordia sobre nosotros y viviremos felices para siempre. Más o menos así es el planteamiento de los judíos. Y lo que dice el profeta, o más bien dicho, lo que dice Dios a través del profeta es Israel o Benjamín, creo que dice en esa parte, ¿hasta cuándo voy a aceptarte? ¿Hasta cuándo no cambiarás? ¿Por qué razón? Porque los israelitas, justamente como mencionas, ya como que se habían vuelto impenitentes. Ya el Señor nos perdona, una raya más al tigre, ¿para qué vamos a estar acá? Simplemente pidámosle que nos perdone y el Señor nos perdona. Pero Dios les dice, quiero ver que en ustedes haya cambio. Y ahí es donde surge una frase muy interesante del Antiguo Testamento. No quiero holocaustos, no quiero sacrificios, lo que yo quiero es arrepentimiento, justicia. Entonces, si yo quiero plantearme unos parámetros para este perdón, es, por un lado, el perdón significa que no voy a buscar venganza. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, abrirme yo para que la persona pueda volver a tener la misma facilidad, la misma confianza conmigo, eso es algo que se va trabajando por medio de la muestra de la persona de que está haciendo esfuerzos por cambiar. Ahora, quisiera abordar algo que también suele ser muy real, inquietudes que están a la vuelta de la esquina de casi todo el mundo que se enfrenta al momento de procesar el perdón, sea para extenderlo o para pedir perdón, y es que perdonar implica que tengo que olvidar, porque a veces cuando uno ofende y pide perdón, dice, no, pero ya olvídalo. Y la otra persona a lo mejor no entiende lo que uno quisiera que suceda en esa otra persona, que lo olvide. Y a veces pueden generarse expectativas equivocadas. ¿Perdonar significa olvidar o qué? Mira, yo a veces doy esta especie de ilustración. Imagínate que tú estás con alguna persona discutiendo y Dios no quiera, la otra persona lanza un cuchillo y te lastima. Viene un pastor y te dice, tienes que perdonarle. O sea, y después de todo lo que ha pasado, te dice que tienes que perdonarle. Entonces la persona, como ama a Dios, le dice, está bien, lo voy a perdonar. Y le ve que sigue clamando del dolor. Y entonces este pastor le dice, pero entonces no le has perdonado porque sigues clamando. No es que no le ha perdonado, es que duele. Y asimismo son las heridas que nos hacen internamente. Cuando hemos sido lastimados, duele. Y no podemos pensar que el momento en que yo digo, te perdono, todo eso desapareció. Es un proceso de restauración paulatino que va a durar mucho tiempo, dependiendo de la herida, dependiendo del dolor que yo tenga. Entonces, primero, es una responsabilidad personal. Porque yo si yo fui el ofendido, si a mí me agredieron, si a mí me lastimaron, yo soy el que tengo que buscar la restauración. Pero del otro lado, si la otra persona ha pedido perdón, está también de su parte el no volver a agredir otra vez a esa persona. Para que se pueda, si ya una herida es bastante fuerte, tratar de restaurar 2, 3, 4, 20 es mucho más fuerte. Entonces, pero la responsabilidad sobre la restauración
empieza con uno mismo. Y es algo a largo plazo. Pablo dice, en el nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios, como parte de la propuesta del Evangelio y de la proclamación del Evangelio. Ese reconciliarse con Dios implica buscar, pedir el perdón de Dios, sabiendo que en su gracia Él nos lo perdona. Pero siguiendo la ley de Cristo, la misma lógica en mi relación con Dios también fluye, es transversal en mis relaciones horizontales con mi prójimo. Significa que el perdón, por un lado, me reconcilia con Dios, pero también me reconcilia con las personas y aún con uno mismo. Tiene un efecto reconciliador. Para llegar a ese punto, ¿qué tiene que pasar con el proceso del perdón? Sanar, ya que olvidar no va. Entonces, ese es el objetivo final cuando he sido agredido. Cada vez que alguien me agrede, mirar la posibilidad de cómo sanarme y sanar las relaciones, no solamente mi corazón. Partir de mi relación con Dios es algo muy valioso, como para poder fortalecerme y para poder sanar más rápidamente. De hecho, Colosenses, el apóstol Pablo dice, de la manera en que Cristo os perdonó, perdonad también vosotros a su prójimo. Entonces, me pone como referente a Cristo Jesús. Todas las heridas físicas y espirituales o emocionales que recibió de nuestra parte. Y Él las asumió y nos perdonó de todos nuestros pecados. De la manera que Cristo nos ha perdonado, también nosotros somos llamados a perdonar a nuestro prójimo. Pero otra vez, ¿qué significa ahí el perdón? El no buscar la venganza, el no buscar el desquite. Pero la segunda parte del perdón, que es el sanar la herida, ese es un proceso que con la oración, con la búsqueda de Dios, con la intimidad con el Señor, va a sanar más rápidamente, pero no es algo instantáneo. Si hay algo que tengo que olvidar en cuanto al perdón, es olvidar de hacer cuentas sobre la ofensa en la que nosotros debemos, cuando llegue el momento, procesarla, trabajarla, cuando se trata del perdón. El Evangelio es la locura de la cruz, también dice la Biblia, y la locura de la cruz implicaba el perdón de Dios para cada uno de nosotros. Y perdonar ciertamente puede parecer una locura, pero en esa locura está la cordura de la gracia, del amor de Dios que nos desafía, no solamente a sanar nuestros corazones, sino también a ser responsables por procurar sanar la relación, pero también el corazón de la otra persona, que es parte del desafío del Evangelio. Si no me equivoco, Pablo. Así es, así es. De hecho, el texto de 1 Corintios 13, donde habla sobre el tema del amor, dice que el amor no guarda rencor, pero en el texto original, en el griego, es espectacular, porque ahí dice justo lo que acabas de decir. El amor no lleva la cuenta. Ese es el punto clave de una persona que realmente ha aprendido de parte de Dios cómo obrar. No llevar la cuenta, no acordarse, pero es que te acuerdas de hace 15 años lo que me hiciste. No. Obviamente lo recuerdo, pero ya no duele y ya no estoy para estar reclamando por algo que pasó. Perfecto. Como en economía, si llevo cuentas es para sanar la economía, no para acusarnos, culparnos, sino para restaurarnos. Así que ese también sigue siendo el desafío del perdón, que nosotros podamos hacer de esta virtud parte de la gracia de Dios en nuestras vidas. No es fácil, pero en el perdón está también la libertad de todos, no solamente de uno al momento de perdonar. Gracias, Pablo, por conversar con nosotros. Muchas gracias, gracias a ti, gracias a los que nos están viendo, y que Dios nos dé su fortaleza para saber perdonar y poder sanar también nuestras heridas. Así que si vas a salir de donde estás, si vas a abrir la puerta, que sea la puerta del perdón. Un abrazo. Gracias por ser parte de esta conversación aquí en Laboratorio de Fe. Soy tu amigo Duval Rueda, que junto con Pablo Morales hemos estado compartiendo estos minutos contigo. Hasta pronto.